nuestras dos últimas sesiones, el día de hoy y el día de mañana. Con eso habríamos concluido la materia. Hoy vamos a ver un poco el tema de la capacitación, el desarrollo y evaluación del personal, ya asumiendo de haber pasado la etapa de reclutamiento, la etapa de formar parte de la empresa, ¿sí? Al momento de seleccionar a los postulantes. Y pues hoy vamos a ver todo el tema de cómo puedo mantener a mi personal dentro de la empresa para que éste rinda en su mejor capacidad. Y para ello vamos a ir viendo diferentes conceptos. Bien. A ver, intento de generalidades. Civilizaciones antiguas como en Egipto y Babilonia, la capacitación era organizada para mantener una cantidad adecuada de artesanos. Las leyes del código de Hammurabi hacían referencia a la petición para que los artesanos enseñaran sus artes y sus oficios a los jóvenes. En el siglo XII se crearon gremios de artesanos que supervisaban y se aseguraban de la destreza y capacitación de sus aprendices, y regulando las condiciones de trabajo, estos gremios controlaban la capacitación de los aprendices, lo cual duraba entre 5 y 7 años. Para convertirse en maestros debían pasar un examen práctico, ¿no? Fíjense que el tema de la capacitación viene desde el siglo XII, donde los artesanos eran capacitados, eran supervisados y pues se les hacía evaluaciones con el fin de garantizar su capacidad. En el siglo XVII, la capacitación en Estados Unidos desempeñó un papel menos importante que en Europa, puesto que entre los inmigrantes a este país venía un gran número de trabajadores expertos, ¿no? Y en el siglo XVIII, la Revolución Industrial Europea produjo grandes cambios y se caracterizó por el paso de las capacidades y energías humanas del hombre a la máquina. Alteró el modo de capacitación existente, los gremios comenzaron a decaer como consecuencia de que personal con poca experiencia no podía operar las máquinas. Fue entonces que la capacitación para el trabajo tiene un desarrollo producto del impacto del avance tecnológico, que genera la necesidad de producir mano de obra especializada y dirigentes de primera. Entonces, fíjense cómo a través de la historia vemos diferentes etapas, diferentes momentos en los cuales la capacitación forma parte del desarrollo dentro de un trabajo, dentro del desarrollo de un oficio, como por ejemplo los artesanos en el siglo XII, y cómo a partir de la necesidad de manejar máquinas, de manejar tecnología, a partir del siglo XVIII, pues se da una mayor importancia a este proceso de capacitación con el fin de que el personal esté plenamente desarrollando sus capacidades, ¿no? Entonces, es necesario, señores. Muchas veces pensamos que al contratar a una persona con mucha experiencia, o con media experiencia, pensamos de que va a venir y va a hacer todo lo que nosotros deseamos como empresa. Sin embargo, si no procedemos a realizar una capacitación, si no procedemos a realizar un seguimiento, un acompañamiento a sus tareas, y peor aún, si nosotros no evaluamos el desempeño de esta persona dentro de la empresa, lamentablemente esto va a conllevar a diferentes tipos de decisiones, ¿no? Desde el despido, desde el disgusto, desde las tensiones entre las partes, etcétera. Entonces, es importante siempre generar este tipo de actividades dentro de la empresa para además mantener al personal plenamente en el desarrollo de sus capacidades, ¿sí? Entonces, ese proceso que es la capacitación, ese proceso educativo de corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función a objetivos definidos. Obviamente, la capacitación dentro de una empresa es ya algo mucho más puntual. ¿Por qué? Porque yo voy a capacitar de acuerdo a mi necesidad como empresa, ¿sí? No voy a necesitar que sepa lo general, porque para eso los profesionales se forman en las universidades. Ustedes acá están aprendiendo lo general. Lo específico, lo puntual,
va a depender del lugar que ustedes vayan a trabajar. ¿Sí? Si, por ejemplo, van a ir a trabajar a una industria, entonces se van a especializar en el manejo de industrias y, sobre todo, van a especializarse en el manejo de su empresa. ¿Sí? Ya sea desde diferentes áreas, ¿no? Desde el área administrativa, desde el área financiera, desde el área de recursos humanos o desde el área de la industria. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Como profesionales nosotros nos formamos de forma general y ya cuando realizamos o cuando empezamos con nuestra profesión a través del trabajo, es donde nos especializamos y puntualizamos diferentes aspectos. Por eso es que esto va a depender siempre de la empresa. La capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, ¿no? Actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como el desarrollo de habilidades competentes. ¿Cuál es la importancia de la capacitación? Según el National Industrial Conference Board de Estados Unidos, la finalidad de capacitación es ayudar a los empleados de todos los niveles a alcanzar los objetivos de la empresa, a proporcionarles la posibilidad de adquirir el conocimiento, la práctica y la conducta requeridos por la organización para su productividad. Lo que les decía, ¿no? Entonces, si yo quiero cumplir mis objetivos como empresa, debo transmitir esos objetivos y debo capacitar a mi personal en ese sentido. ¿Sí? Entonces, como sé que mi profesional ya está formado en un área, como por ejemplo voy a contratar un contador, entonces yo sé que él conoce de la contabilidad. Ahora, como empresa, yo voy a capacitarle para que maneje la contabilidad de la empresa. Entonces, le tendré que enseñar cuáles son los movimientos más recurrentes, cuáles son las transacciones más permanentes en todo el manejo de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos van a poder ayudar a que el personal pueda también identificarse con la empresa. La relevancia de la capacitación del personal de una empresa radica en las necesidades de la mejora continua de la misma, lo cual genera una eficiencia y eficacia del personal logrando beneficios. Obviamente, ¿no? Si yo voy a poder capacitar de buena forma a mi personal, va a ser, esto se va a traducir en beneficios, no solamente para el individuo, sino para la organización, ¿no? Ahí tenemos los beneficios que se pueden dar producto de la capacitación, ¿no? Al individuo lo ayuda en la toma de decisiones, alimenta la confianza, contribuye positivamente, forja líderes, incrementa el nivel de satisfacción, permite el logro de las metas, elimina los temores, ¿no? Y también hay beneficios para la organización, ¿no? Mantiene la competitividad en la empresa, incrementa la rentabilidad, ayuda en la preparación de guías, promueve el desarrollo de personal, ayuda a mantener bajos los costos en muchas áreas, promueve la comunicación en toda la organización. Entonces, ahí tenemos las ventajas que nos genera un proceso de capacitación con este objetivo, ¿no? El de mejorar, el de llegar a cumplir los objetivos de toda la empresa. Y también tiene que ver con los beneficios en las relaciones humanas, ¿no? Alimenta la cohesión de los grupos, mejora la comunicación entre grupos, ayuda a la orientación de nuevos empleados, mejora la calidad de relación en la empresa. Entonces, como pueden ver, la capacitación es importante. Hasta acá, señores. Consultas, preguntas. ¿Qué opinan sobre la capacitación? A ver, vamos a ir despertando. Eh, Maya Neila, ¿qué opinas sobre la capacitación? Buenas tardes, Listen. Buenas. Eh, bueno, en lo que hemos visto hasta ahora, pues yo creo que la capacitación es algo o sea, imprescindible en una empresa para los trabajadores, para que así el trabajador pueda desarrollarse eficientemente en el trabajo y con sus compañeros y eso. Muy bien, Dania, gracias. A ver, ¿qué opina Rosario?
Buenas tardes, Licen. Eh, yo pienso que la capacitación es muy importante para una empresa para que así pueda generar la... Gracias, Rosario. Jocelyn, ¿qué opinas? Jocelyn. A ver, Jocelyn creo que no está. Celina. Eh, Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Bueno, la capacitación, ¿se escucha? Bueno, la capacitación sería, sería un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral. Muy bien, Celina, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están participando. Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son los pasos para iniciar la capacitación y desarrollo? Lo primero que debemos hacer es un diagnóstico. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico? Es saber cuál es el nivel de capacidad y de formación de las personas, ¿no? Entonces, es la evaluación de las necesidades de capacitación e información mediante herramientas que permiten medir las competencias de cada persona en relación con las esperadas por la organización, de modo que se ajusten las necesidades y se puedan definir la profundidad de los recursos. Entonces, acá nosotros vemos de que al diagnosticar, vamos a poder identificar como empresa en qué puntos debo centrarme más para capacitar y formar al personal. Entonces, esa es siempre una de las ventajas del diagnóstico, ¿no? Te permite ver qué abarcar, qué elementos vas a potenciar en esa persona. La intervención consiste en establecer el programa de capacitación que desarrolle y oriente las competencias identificadas en cada persona. Sirve para seleccionar el tipo de capacitación y los instrumentos idóneos. Entonces, acá ya venimos con el siguiente paso, que es el de intervenir en la persona, ¿no? Y se interviene a través de ya de la misma capacitación, ¿no? Y en la capacitación, pues debemos considerar que se desarrollen y se orienten las competencias necesarias para esa persona, ¿sí? Es como que ya moldearlo, si quieren, ¿no? Hablemos de una masa, es como que la empresa agarra una masa y lo moldea para su conveniencia, en el buen sentido, ¿no? Y pues esta persona capacitada, pues ya va a tener una mejor idea de lo que tiene que realizar dentro de la empresa. La comprobación sirve para fortalecer las competencias y monitorear la curva de aprendizaje de las competencias desarrolladas. Se realizan algunos meses después de la capacitación, ¿no? Entonces, ya en la comprobación yo tengo que verificar que el diagnóstico y la intervención, o sea, la capacitación misma, hayan sido con buenos resultados. ¿Cómo hago eso? A través de una comprobación de esto, ¿no? Entonces, después de unos meses de la capacitación, voy a hacer una especie de seguimiento y voy a comprobar que esas capacitaciones eh, desarrolladas en el trabajador estén siendo puestos o esté siendo puesto en práctica, ¿sí? Y por último tenemos la evaluación. Define el avance real del proceso de cada capacitado y permite conocer el impacto del proceso de capacitación. La evaluación ya es un seguimiento de mediano a largo plazo. Es ver cómo la persona va manteniendo sus niveles de capacidad, ¿sí? Sus niveles de desarrollo, sus niveles de destreza. Entonces, con la evaluación nosotros podemos ver en el tiempo cómo ha sido el comportamiento o cómo es el comportamiento de esta persona. Entonces, no nos olvidemos, diagnóstico, intervención, comprobación y evaluación. En el diagnóstico de necesidades, continuamos con lo que son ya los pasos.
para iniciar la capacitación y el desarrollo, debemos considerar 3 niveles de análisis. El primero, el sistema de análisis. El segundo, el sistema de capacitación, ¿sí?, que tiene que ver con el análisis de los recursos humanos. Y el tercer nivel de análisis de las operaciones y tareas, sistema de adquisición de habilidades. Entonces, en una primera instancia tenemos que hablar y analizar de toda la organización, ¿sí? Después de la capacitación y por último de adquisición de habilidades. Los programas de capacitación, una vez efectuada la detección y determinación de las necesidades de capacitación, se pasa a preparar un programa, ¿sí? Esto tiene que ser bastante ordenado y objetivo, señores, en base a lo que se haya establecido en el diagnóstico, ¿no? Si, por ejemplo, mi contador nuevo conoce del medio, sabe cómo se deben realizar diferentes temas contables, sabe sobre las prácticas más comunes, entonces yo me voy a centrar en capacitarlo en el manejo exclusivo de mi negocio, ¿no? Entonces le tendré que explicar cuáles son los manejos específicos. Entonces tendré que capacitarlo en ese sentido, ¿sí? Entonces eso debe estar ya diseñado y preestablecido en un programa de capacitación que sirve para explicitar los propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones administrativas en las que se desarrollará. El programa de capacitación se sistematiza y se sustenta en los aspectos siguientes que deben ser identificados durante la detección, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Dónde fue determinada en primer lugar? ¿Ocurre en otra área o división? ¿Cuál es su causa? ¿Es parte de una necesidad mayor? Entonces, acá tenemos una serie de preguntas para poder justamente hacernos al momento de capacitar, ¿sí? Al momento de armar un programa de capacitación, nosotros debemos considerar estas preguntas para poder llegar al punto en el que realmente nosotros queremos fortalecer a esa persona, ¿sí? Entonces, fíjese qué tan importante es el diagnóstico, ¿no? Porque si yo no voy a realizar un diagnóstico, difícilmente voy a poder saber cuál es el objetivo de esa capacitación, ¿sí? Entonces, pasemos a iniciar la capacitación y desarrollo. Una vez detectadas las necesidades, se debe proporcionar la información siguiente para poder trazar o elaborar el programa de capacitación, ¿no? Entre ellos, qué se debe enseñar, quién debe aprender, cuánto se debe enseñar, dónde se debe enseñar, el cómo se debe enseñar y el quién debe enseñar. Entonces, una vez estructurada el programa de capacitación, tenemos que definir quiénes van a estar a cargo de ella, ¿sí? El tiempo, el cuándo, el dónde, el cómo, el quién, el qué. Entonces, todo esto ya debe estar estructurado en nuestro programa de capacitación. Y ahí están las respuestas de cada uno. Esto tiene que ver ya más con armar el programa de capacitación, ¿sí? Como les digo, debe ser ordenado y debe ser correctamente objetivo, en el sentido de que tiene que tener toda esta estructura para poder mantener un orden, para poder mantener una relación entre lo que se quiere lograr y lo que se espera lograr, ¿sí? Enfoques de capacitación. Existen varios enfoques. Una vez que se ha decidido capacitar a los empleados y ha identificado sus necesidades y metas de capacitación, debe crear un programa. En cualquier caso, hay varios métodos que los patrones pueden utilizar para dar la capacitación. Acá, voy a hacer un corte acá y voy a empezar a preguntar. A ver, ¿qué opina, Yusber, qué opinas sobre la capacitación en el sentido de que crees que solamente se debe capacitar al personal nuevo o crees también que el personal antiguo debía recibir siempre eh, procesos de capacitación? ¿Qué opinas? Bueno, pienso que ambas partes deben recibir la misma capacitación, dependiendo si anteriormente los antiguos ya recibieron la misma capacitación, ¿no? Porque los mismos antiguos, ya teniendo el conocimiento, la empresa puede aprovechar para, para que ayuden, ¿no? a los nuevos integrantes de la empresa, ¿no?
Sí, evidentemente tienes razón, Jusber. Y es importante, ¿no? Por eso es importante la evaluación. Habíamos visto los 4 pasos, ¿no? El diagnóstico, la misma capacitación, el seguimiento, que es a corto plazo, y la evaluación que mide justamente el comportamiento en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de que mi personal, ya sea antiguo o nuevo, necesita capacitación? A través de la evaluación. Si mis índices de evaluación son bajos, quiere decir de que mi personal en su totalidad requiere una capacitación. Por eso es que existen procesos inclusive seguidos, ¿no? En donde primero se realiza el diagnóstico, ¿sí? Se realiza la capacitación, se realiza el seguimiento y se realiza la evaluación. Entonces, estos 4 pasos se pueden dar en diferentes momentos dentro de una empresa y va a depender de la necesidad que se tiene en la empresa. Yo pregunto, a ver, Elena Rocha. Elena, ¿qué pasa si en tu empresa tú te das cuenta de que tus ventas han ido disminuyendo los últimos 5 meses? Elena, Disculpe, Licen, otra vez te vuelvo a la preguntar. pregunta. Sí, ¿qué pasa si tú te das cuenta de que en los últimos 3 meses tú eres la dueña de la empresa, ¿sí? Y te das cuenta a través de tus estados financieros que tus ventas han disminuido, ¿sí? Los últimos 3 meses. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? Eh, Pensaría que a lo mejor no estaban bien capacitados los trabajadores, no están bien capacitados y no sé, pues volverlos a hacer pasar una capacitación o, o algo así, o contratar a alguien para que capaciten, ¿no? Algo mucho mejor para que la empresa vaya funcionando mejor. Muy bien, Elena, exacto. Entonces, fíjense que no solamente los indicadores de la evaluación me van a decir a mí que tengo que hacer una capacitación o tengo que evaluar a mi personal, sino que también pueden existir diferentes indicadores, como el ejemplo que acabo de darle a Elena, ¿no? Entonces, si yo veo que hay un bajo rendimiento en mi empresa, ya sea el área donde sea, ¿no? De repente producción está disminuyendo su producción regular, ventas está disminuyendo sus ventas, entonces, como jefe de recursos humanos, yo tengo que estar al tanto de ese tipo de modificaciones y ver si realmente la empresa, a través de sus jefaturas o sus gerencias, requieren un proceso de capacitación. Entonces, es importante considerar esos aspectos. Muchas gracias a los que participaron. Entonces, señores, pasemos ya a lo que son los enfoques de capacitación. Tenemos lo que es la capacitación a la práctica, implica que una persona aprenda de un trabajo mientras lo desempeña. Es el tipo más conocido de este, es el método de entrenamiento sustituto, en el que un trabajador experimentado o el supervisor del aprendiz llevan a cabo la capacitación. Esto implica adquirir las habilidades al observar, al supervisar, o de preferencia que el supervisor o experto muestre al empleado los procedimientos paso a paso, pasos para realizarlo. A preparar al aprendiz, presentar la operación, hacer una prueba y el seguimiento. Entonces, acá, señores, estamos yéndonos a una capacitación práctica. Esto normalmente se utiliza para personas que, por ejemplo, pertenecen a una industria, ¿no? Entonces, un operador va a necesitar una capacitación práctica para poder operar las diferentes máquinas o las diferentes herramientas que existan dentro de una empresa. Para ello, pues es importante contar con el personal capacitado, ¿no? Ya sea un supervisor o ya sea una persona experta en el área, ¿no? Y pues se hace de esta forma, se prepara el aprendiz, se presenta la operación y se hace una prueba y seguimiento de lo capacitado. El otro enfoque de capacitación es el de aprendizaje, es un proceso mediante el cual las personas se convierten en trabajadores hábiles, generalmente gracias a la combinación de un aprendizaje formal y una capacitación en la práctica, ¿no? Entonces, acá ya pues
Es más intuitivo, si quieren, la capacitación. Y después existe otro método, otro enfoque que es el para la instrucción en el trabajo. Muchos trabajos consisten en pasos que siguen una secuencia lógica y son más fáciles de aprender uno por uno. Este proceso se denomina capacitación por instrucción de trabajo. Y esto se da, señores, cuando existe procedimientos repetitivos, ¿no? Y pues ahí las personas enseñan paso a paso. Aprendizaje programado, ya sea de que el medio se usa, perdón, ya sea que el medio que se usa sea un libro de texto, una computadora personal o internet, el aprendizaje programado o instrumento programada es un método de aprendizaje que sigue pasos que incluyen tres partes. Presentar al aprendiz preguntas, hechos o problemas, permitir que el aprendiz responda y proporcionar retroalimentación sobre la exactitud de sus respuestas. Entonces, acá ya tiene que ver con un aprendizaje, con una capacitación de aprendizaje programado. ¿Esto qué quiere decir? Yo les lanzo, por ejemplo, a ustedes un cuestionario, ustedes lo responden y en base a esas respuestas yo hago una retroalimentación. ¿Sí? Entonces les identifico de repente los puntos más críticos de su respuesta para poder capacitarlos en ese punto. Y el último, que es la capacidad basada en medios audiovisuales, es un método que se utiliza técnicas basadas en diapositivas, DVD, películas y conferencias. Esto ya es algo más tecnológico, ¿no? Es una forma en la que se puede, pues, realizar capacitaciones masivas, ¿no? Yo presento un video, presento unas diapositivas o una película para poder a partir de eso, pues hacer una introducción al proceso de capacitación. La capacitación simulada ya tiene que ver con un proceso dentro del trabajo, es mucho más costoso y riesgoso, pues se requiere simular, por eso se llama capacitación simulada, o sea, es como un proceso de prueba que nosotros realizamos en la determinada área de trabajo. Entonces, fíjense qué tan importantes son los enfoques de capacitación para poderlos implementar dentro de un trabajo, ¿sí? Y estos procesos de capacitación, pues, nos van a ayudar a justamente utilizar las herramientas adecuadas que requiera el personal, ¿no? Entonces, tenemos también técnicas para el desarrollo de personas. Ya hemos hablado de la primera parte que es capacitación. Pasemos al desarrollo, ya cuando están dentro del trabajo, ¿sí? Métodos de formación. En el área del trabajo, rotación de puestos, asignación de aprendices. Fuera del área del trabajo, información específica, películas, simulación, análisis de casos, incidente crítico, método de las simulaciones, roles y formación vestibular. Entonces tenemos dos tipos de formación. Por un lado, dentro en el trabajo, en el área de trabajo, podemos rotar para conocer diferentes áreas de trabajo, ¿sí? O también nos pueden asignar, nosotros somos los trabajadores ya expertos y nos asignan aprendices para poderles enseñar, para poderles capacitar. Y fuera del trabajo, pues ya se realiza una especie de estudio de casos, nuevos retos. Por ejemplo, ahora las personas dentro del área de trabajo, en estos métodos de formación, se están formando en el trabajo por la crisis que estamos viviendo, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, los restaurantes ya se están especializando en vender su comida a través de deliveries, ¿no? Que son quienes van y reparten la comida a los clientes. Entonces, este proceso debe ser socializado con el personal para que haya una mejor interacción entre ellos y para que también se muestre que estos cambios están generando rendimientos en la empresa, ¿no? Entonces, es parte de adecuarse a la realidad, a las amenazas externas, como por ejemplo esto del COVID-19, nos permite, pues, ver qué otras formas se puede, en qué otras formas se puede operar la empresa, ¿no? Y es un ejemplo el tema de los restaurantes. Hay otros ejemplos también, ¿no? Los bancos, por ejemplo, ahora pues tienen todo un protocolo para que tú entres a poder depositar o hacer un retiro.
¿no? Entonces también para ello, pues el personal debe estar formado, debe estar previamente capacitado y formado en este tipo de situaciones. Bien, señores, continuamos con las técnicas del desarrollo cuando hablamos de rotación de puestos. Esto es con el fin de poder proporcionar a los empleados experiencia en varios puestos, ¿no? Esto principalmente sucede cuando una empresa, pues, quiere que las personas que trabajan no sean indispensables, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Yusber, Celina y Dania pertenecen a una empresa, ¿sí? Los tres desarrollan diferentes actividades, pero van rotando. Entonces, ¿qué pasa si vamos rotando? Todos rotan en todas las áreas. Entonces, Yusber sabe el trabajo de Celina y de Dania. Dania sabe el trabajo de Celina y de Yusber, ¿no? Y Celina sabe el trabajo de Yusber y Dania, ¿sí? Entonces, cuando de repente haya un despido o haya una renuncia, de por ejemplo, vamos a manejar el ejemplo, Celina renuncia por N motivos, ¿sí? Entonces, Dania y Yusber van a poder cubrir esa área, ¿sí? Ese es un poco el sentido de la rotación de puestos. El hecho de que no haya no sea indispensable el puesto. Otro motivo por el cual puede haber esto es cuando existen vacaciones, cuando existen bajas por maternidad, etcétera, ¿no? Y son esos motivos los principales que, pues, la empresa requiere que las personas sepan de las otras áreas de trabajo y de esa forma puedan cubrir esa área de trabajo en la ausencia de su compañero. ¿Sí? Bien, señores, vamos a